no guarda la distancia de seguridad. Mientras se comía estos pistachos, fue multado por 100 euros. Muy buenas tardes a todos, Ángel Moreno. Bueno, veo que hay un montón de personas ya en la sala y la verdad es que para mí es un auténtico placer. Tenía muchísimo, de verdad, muchísimo interés en impartir esta conferencia porque realmente es un tema que yo sé que es tremendamente interesante y que de verdad va a ayudaros tanto en vuestro futuro profesional como en vuestro día a día, incluso en redes sociales desde el punto de vista personal. Creo yo que os va a ayudar mucho. Es una sesión, cómo desarrollar un plan de contenidos en redes sociales, pues una sesión de esas que es una gozada impartir porque va a ser una sesión muy práctica. Ya veremos que va a ser una sesión muy práctica. Bueno, pues nada, en primer lugar, ahora me voy a presentar, pero antes de nada sí que me gustaría que todas las personas que estéis en la sala, las 35 personas que estáis ahora en la sala, por favor, me pongáis un mensajito de chat para confirmar que el sonido es bueno, que se ve todo perfectamente bien, que veis ahí esa presentación, cómo desarrollar un plan de contenidos en redes sociales. Si me ponéis un mensajito de OK, fantástico. Venga, Extraordinarias 21. Venga, Carla, Renata, Daniel, Carlos, Luis, Karen, Paula. Fantástico. Me encanta este engagement que tenemos desde el principio. Ya veréis como las redes sociales no es solo una cuestión de técnica, es una cuestión de engagement, es algo realmente interesante. Bueno, pues ya sabemos que el sonido es bueno, que la visión es nuevo. Vamos a arrancar con esta conferencia de cómo desarrollar un plan de contenidos en redes sociales. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Bueno, mi nombre es Ángel Moreno Inocencio, me podéis buscar en LinkedIn, podemos quedar contactados y yo estaré encantado. Si alguno tenéis cuenta en LinkedIn, yo estaré encantado de contactar con vosotros. Como digo, mi nombre es Ángel Moreno Inocencio y soy doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. La verdad es que desde el principio de mi carrera profesional, llevo ya unos cuantos años, desde el principio de mi carrera profesional siempre he combinado el mundo de la universidad y el mundo de la empresa. Yo empecé a dar clase muy jovencito, cuando terminé la carrera, el primer año que terminé la carrera yo empecé a dar clase, pero rápidamente hice mi MBA y como os digo, siempre he combinado el mundo de la empresa, siempre he trabajado como director de marketing y comercial en diferentes empresas y también el mundo de la universidad, porque siempre he estado, como digo, combinando esas dos actividades, esa actividad empresarial y esa actividad docente. Me encanta el marketing digital y las redes sociales. Soy consultor certificado en Google Ads para campañas de marketing, para campañas de búsqueda y soy tutor del máster en marketing digital de IMF Business School, también director del máster en dirección comercial y marketing. Y aquí en CUP tengo la suerte de estar en esta escuela de negocios tanto como profesor como tutor. Tutorizo muchísimos cursos de los que se imparte e imparto conferencias también como esta a la que estáis asistiendo dentro de lo que es el ámbito de esta escuela de negocios, una de las escuelas de negocios más importantes de Madrid, ¿vale? Bueno, ¿qué relación tengo con las redes sociales? Bueno, pues junto a un socio creé la primera empresa de gestión de redes sociales para el mundo de la belleza, que se llamaba Social Beauty, una empresa que después vendí, pero os voy a explicar un poco cuál es mi experiencia en crear contenidos. En crear contenidos, en este sentido, yo os puedo hablar de crear contenidos para el mundo de la belleza y os puedo hablar de crear contenidos que funcionan, porque nosotros en todas las empresas que organizamos lo que queremos es que esos contenidos se viralicen y que esos contenidos funcionen de verdad. Pongo aquí que llevo 20 años en marketing
esto es una mentira piadosa, porque si os digo que llevo casi 30 años en marketing, me vais a poner mucha edad y no tengo tanta edad, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar en 25 años en marketing y, bueno, pues prácticamente desde que terminé la carrera, lo que os digo, siempre he combinado esa labor universitaria con esa labor en el mundo del marketing y en el mundo de la venta. Bueno, vamos a hacer un auténtico plan, como me gustan a mí los planes. ¿Y cómo son los planes? Paso a paso. Yo lo que os voy a explicar cuáles son los diferentes pasos para crear un plan de contenidos. Y a lo mejor te asombra, porque a lo mejor tú piensas que yo te voy a enseñar ahora o voy a indicarte cómo crear un plan de contenidos y yo voy a empezar a hablar de contenidos. Bueno, pues no es así. Yo me voy a poner en una situación y la situación es de tú mañana entras en una empresa como director de marketing, como community manager y siempre llega un primer día. La cuestión es que a ti te encargan dinamizar una serie de redes sociales. ¿Cómo se hace eso? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuáles son los pasos que debo de seguir en una empresa para liderar las redes sociales, que esas redes sociales funcionen y sobre todo cómo crear contenidos en esas redes sociales? Si yo te preguntara a cualquiera de los que estáis aquí, veo que hay un montón de gente ya, estamos 40 en la sesión, si yo te preguntara cuál te parece a ti que es el primer paso para crear contenidos en redes sociales, ¿cuál me dirías? ¿Quiénes de los 40 que estáis aquí me podríais decir vuestra opinión? ¿Cuál sería el primer paso para crear un contenido en redes sociales? Venga, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué se os ocurre? Venga, quiero ver algún mensaje de alguno de vosotros que me diga en el chat, venga, ¿cuál sería ese primer paso para crear un contenido en redes sociales? No me puedo creer que 40 personas aquí, nadie se lance a través del chat a realmente dar una opinión. Bueno, pues muy bien. Estoy viendo opiniones que me gustan mucho. Estoy pidiendo opiniones que me gustan mucho. ¿Cuál es el primer paso? Pues muy sencillo. El primer paso es conocer a mi audiencia. Y una vez que conozco a mi audiencia, tengo que definir el tono de la comunicación. Es decir, tú vas a hablar a tu audiencia en las redes sociales, pero tú a tu audiencia, aquí en España llamamos a la gente, la llamamos de tú, pero la llamamos de tú cuando es gente joven, cuando tenemos mucha relación con esa gente, pero bueno, hay personas a las que les llamamos de usted, por ejemplo. O, bueno, hay diversos tipos de comunicación, que es un tipo de comunicación, pues un tipo de comunicación más fluida, otro tipo de comunicación más seria. Si yo voy a crear contenidos en redes sociales, lo primero que tengo que hacer es definir el tono de la comunicación. ¿Y esto por qué es muy importante? Pues es muy importante porque un día voy a ser yo el que escriba contenidos, pero otro día va a ser el community manager mío que trabaja, el junior, el que va a escribir contenidos. ¿Qué quiero decir con esto? Todos estos pasos que os voy a transmitir ahora mismo tienen que quedar por escrito en el libro de estilo de vuestras redes sociales de la compañía. Vuestra labor tiene que ser poner todo esto por escrito de manera que cualquier persona que entre en vuestro departamento tenga muy claro, por ejemplo, cuál es el estilo del tono de la comunicación que vais a utilizar. Por lo tanto, primer paso, cuando entras en una empresa, tienes que pedir datos de cómo es el público objetivo. Tienes que pedir datos a esa empresa de cómo va a ser el público objetivo al que te vas a dirigir. Y en base a eso, establecer un tono de la comunicación. ¿Qué tipos de tono de la comunicación hay? Pues depende del propósito, depende del objetivo, como decía alguien, pues depende de mis objetivos. Si mi objetivo va a ser entretener, ¿yo qué tono de la comunicación voy a utilizar? Yo voy a utilizar un tono humorístico, un tono informal,
Sin embargo, si yo en las redes sociales lo que quiero es montar un e-commerce en redes sociales para vender a través de las redes sociales, evidentemente mi tono va a ser muchísimo más informal, mucho más cercano, demostrativo. Voy a señalar muchísimos productos, voy a hablar mucho de mis productos. Vamos a ver, por favor, todo el mundo que está aquí, las 46 personas que estáis aquí. Por favor, que nadie piense que va a ser contratado para llevar una determinada red social y que directamente lo que va a empezar es a crear contenidos y a escribir contenidos. Esto sería una auténtica barbaridad y un gran error, ¿eh? Lo primero es conocer a mi buyer persona, mi público objetivo. Podéis llamarlo como queráis, pero lo primero es tener ese conocimiento. En base a ese conocimiento, establecer un objetivo. ¿Yo qué quiero conseguir en las redes sociales? Y eso se lo tenéis que preguntar al CEO de vuestra empresa. Oiga usted, muy bien, yo voy a liderar sus redes sociales. Yo voy a llevar sus redes sociales, pero ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere hacer branding? ¿Quiere que se hable mucho de su marca? ¿Usted quiere vender? ¿Usted quiere simplemente tener engagement y tener una comunidad muy fiel? ¿Usted qué quiere? En base a ese deseo, en base a ese objetivo, yo marcaré en mi comunicación un propósito. Mi propósito, tengo muy claro que va a ser entretener. O mi propósito con esta red social, tengo que tener claro que va a ser vender. Y en base a eso, voy a establecer un tono de la comunicación. Un tono que puede ser informativo, que puede ser informal, un tono que es, oiga, quiero que se vean mucho mis productos. Quiero que se hable mucho de mis productos porque voy a vender, ¿vale? Por lo tanto, este será el primer paso para empezar desde cero con la gestión de las redes sociales y la creación de contenido. Por favor, repito, que nadie sea contratado o que nadie vaya a una entrevista de trabajo, le pregunten qué harían las redes sociales y decir directamente, bueno, yo crearía contenido. No, 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 no. Tú tienes que preguntar antes, tú tienes que investigar antes. ¿Por qué? Pues porque toda esa investigación a nivel estratégico hará que a nivel operativo después tomes decisiones importantes y decisiones adecuadas. Por lo tanto, ¿hasta ahora he hablado de contenidos? No. ¿Hasta ahora he creado contenidos? No. Pero estos pasos que voy a decir son indispensables para crear después contenidos. Muy importante esto que os acabo de decir. Segundo paso, definir las palabras clave de vuestra comunicación. Vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Fijaros, uno de los principales factores de posicionamiento de una empresa, no sé si alguno de aquí, de los que estáis, sabéis de lo que es el SEO. Bueno, pues el SEO es el posicionamiento de un determinado negocio en Google, ¿eh? Y evidentemente cualquier negocio que tengáis vosotros, pues queréis que aparezca en la primera página de Google. Si yo soy una escuela de negocios y alguien busca en Google escuelas de negocios, yo quiero estar en la primera página. Y dentro de la primera página quiero estar el primero en resultados. Bueno, pues para conseguir estar en la primera página y estar el primero en resultados, ¿qué es muy importante? Que la web en la que trabajo tenga muchísimo contenido cambiante. Por lo tanto, si yo entro en una empresa, claramente tendré que preguntar a la persona que lleva el posicionamiento, oye, ¿de qué quieres que hable? Porque si tú en una determinada empresa quieres posicionar la palabra escuela de negocios y quieres que cuando alguien busque en Google escuelas de negocios aparezcas tú el primero, en tus contenidos tiene que aparecer mucho la palabra escuela de negocios. Porque tener esos contenidos con esa palabra es una de las cuestiones que Google más valora de cara al posicionamiento. Por lo tanto, ¿qué es muy importante? Es muy importante que haya una comunicación, que haya una interactuación entre la persona que lleva las redes sociales y la persona que hace el posicionamiento de la empresa. Fijaros si esto es así, si es importante,
que muchísimas veces dentro de la labor propia de Community Manager está la labor de SEO. Y muchos dicen, pero ¿por qué el Community Manager se encarga del posicionamiento? ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque la labor de contenidos y la labor de posicionamiento están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque el posicionamiento depende de los contenidos. Google dice, que usted quiere aparecer por la palabra clave máster en marketing digital. Cuando una persona busca el máster en marketing digital en Google, ¿usted quiere aparecer el primero? Muy bien, pues incluya una palabra long tail, máster en marketing digital, muchas veces en sus contenidos. Entonces Google entenderá que su web es relevante en esa palabra clave y la pondrá muy en alto, ¿vale? Por lo tanto, debemos tener una clara interacción y comunicación entre la persona que lleva el SEO o lo que son el posicionamiento de la empresa y nosotros como communities o como creadores de contenido. Por favor, ponedme un OK si esto se ha entendido, porque esto es absolutamente decisivo y me gustaría que lo tuvierais muy claro. ¿Esto se ha entendido? ¿Esto que acabo de explicar se ha entendido o lo vuelvo a repetir? Ponedme un OK si esto se ha entendido. Venga, vamos a ver si esto se ha entendido, porque esto es muy, muy importante. Vale, se ha entendido perfectamente, dice Flor. Y Carla dice que esto se ha entendido. Bueno, quería que esto quedara muy claro, porque realmente, esta es una de las esencias de los contenidos. Y fijaros que todavía no nos hemos puesto a explicar cómo se hacen los contenidos, ¿no? Pero todas estas ideas son esenciales. Estamos ya casi 50 personas en la sala. Doy la bienvenida a todos aquellos que acabáis de llegar. Por lo tanto, primer paso, tono de la comunicación. No es lo mismo hablar a una persona de 15 años que a una de 60. No es lo mismo hablar para vender que hablar para entretener. Tono de la comunicación, conociendo primero al buyer persona. Segundo, definir las palabras clave. ¿De qué voy a hablar? Tercero, definir tu identidad digital. Vamos a ver. Esto es muy importante. Yo soy una persona muy visual, pero es que la mayoría de las personas son también visuales. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes tener unos contenidos fantásticos, unos contenidos muy bien escritos en una red social o en un blog que desde el punto de vista estético o desde el punto de vista creativo es muy malo. ¿Eso qué significa? Que los contenidos no se van a valorar. Porque si tú publicas unos contenidos en un blog que el logo está en blanco y negro, está mal hecho, el tipo de letra no hay quien lo lea, el color de la letra encima hace que el contenido sea ilegible. No. Si nosotros vamos a ser unos auténticos expertos en contenidos, nosotros tenemos que definir nuestra identidad digital. ¿Eso qué significa? Que debemos crear como expertos en redes sociales nuestro manual de identidad digital. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque si la empresa tiene un logo, habrá que hacer la adaptación del logo a las redes sociales. Tipografía. ¿Qué tipo de letra voy a utilizar en el blog? Y ese tipo de letra es un tipo de letra que está incluido en mi manual digital. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona entra en mi departamento, ¿qué es lo primero que hago? Léete mi manual digital. En mi manual digital, ¿qué viene? El tono de comunicación, las palabras clave y, por supuesto, el tipo de letra, la tipografía, los colores corporativos. Usted no escribe en azul, eso no es posible. Es decir, usted debe escribir como se incluye en el manual corporativo. Los malos usos, los perfiles online, etcétera. Y por supuesto, si uno quiere que su contenido, además de este manual digital, uno tiene que establecer cómo van a ser las fotografías y cuáles van a ser las fotografías que va a incluir en sus redes sociales. Eso uno no se lo inventa. Eso tiene que estar dentro del manual corporativo de identidad digital. Fijaros que todavía no hemos escrito ni una sola palabra de contenidos. Estamos viendo las cuestiones esenciales
que hay que hacer antes de crear los contenidos. Todo esto es estrategia. Todo esto es estratégico. Definir el tono de la comunicación, elegir las palabras clave, el manual de contenido. Todo esto hay que hacerlo antes de escribir una sola palabra. Y mi recomendación es que si vosotros sentáis a un trabajo y en ese trabajo os van a contratar como communities o para llevar unas redes sociales, todos estos pasos son decisivos. Todos estos pasos son decisivos antes de comenzar a escribir. Ahora sí, nos vamos a ir a la creación de contenidos. Pero fijaros que hemos tenido 3 pasos antes. Todavía no hemos escrito nada, pero ahora lo vamos a hacer. Vamos a ver. Dentro de lo que es la creación de contenidos, hay una persona que pregunta si va a tener disponible este PowerPoint para vuestra revisión después. Ederson. No solo el PowerPoint, sino que la charla completa, como está siendo grabada, va a estar disponible por CUP y para vuestra visualización en breve. Y por supuesto ya he hablado también con CUP para que realmente también este contenido que estoy transmitiendo a través del PPT también esté disponible para vosotros. Así que Ederson, ningún problema y vais a contar con este contenido. Bueno, lo que decía, tenemos 3 pasos antes. ¿Cuál es el cuarto paso? Creación de contenidos. Vamos a ver. Existen muchos portales. Crear contenidos es una cosa complicada. Es una cosa cara. ¿Por qué? Pues porque un buen contenido lleva tiempo. Un buen contenido, que es un buen contenido para la marca, no escribir cualquier cosa, un buen contenido es un contenido que lleva mucho tiempo, que hay que pensarlo mucho y que realmente, como lleva mucho tiempo, un buen contenido es caro, caro de contratar, etcétera. Bueno, entonces en los últimos años han salido una serie de portales. ¿Qué es lo que hacen estos portales? Crean contenido automáticamente. Uno de estos portales es Ready for Social, es un portal español donde genera contenido de manera automática. ¿Cómo genera contenido? Muy sencillo. Tú escribes una serie de palabras clave, por ejemplo, dentro del mundo de la belleza. Uno escribe belleza, modelos, peinados, ropa femenina y automáticamente ese portal genera noticias, busca noticias de todo el mundo y las cuelga en tu portal. Bien, me gustaría saber vuestra opinión sobre esto. ¿Vosotros utilizaríais un sistema automático de este tipo para vuestras redes sociales? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Carla dice que ella no. Carla dice que evidentemente ella no. Flor dice que tampoco. Pregunta, pregunta. Fijaros que estamos 51 personas en la sala y mi pregunta es la siguiente. ¿Utilizaríais este tipo de portales para crear contenido donde automáticamente se va colgando contenido en vuestras redes sociales? Pues yo, la opinión que ha dado Carla, la opinión que ha dado Flor, Paula y Kenia, la comparto total y absolutamente. Este tipo de portales tienen una gran ventaja y es que no hay que trabajar de una manera muy fácil. Este tipo de portales crean contenidos y los van colgando en tus redes sociales. ¿Cuál es el verdadero problema? Que tú, como experto en redes sociales, no controlas esos contenidos. Esos portales terminan colgando y terminan incluyendo cualquier cosa dentro de tus redes sociales que incluya la palabra modelo. Entonces, habrá todo tipo de noticias que no tengan nada que ver con tu target y que realmente sean colgadas. Por lo tanto, no recomiendo en absoluto utilizar este tipo de portales de generación de noticias automáticas. Actualmente, realmente, cada vez más están creándose desarrolladores de contenidos con inteligencia artificial. Eso sí, dentro de poco
Actualmente se dice que un 30% del contenido que se genera ya se está generando por inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que los robots están emulando cada vez más al comportamiento humano, al lenguaje humano, y están generando contenido ya en un 30%. Dicen que todo el contenido de Internet, el 30%, está generado ya por robots. Claro, pero mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vosotros pensáis que un robot escribirá mejor un contenido técnico o un contenido donde tenga que haber interacción? ¿Qué tipo de contenido escribirá mejor un robot? ¿Un contenido de carácter técnico o un contenido donde tenga que haber interactuación? Pues claro, estáis respondiendo fantásticamente todos, ¿eh? Evidentemente un contenido técnico. Ahora mismo los chatbots, los robots y los chats están muy bien utilizándose para contenidos técnicos, de manera que uno entra en el portal de Samsung y rápidamente te atiende un chatbot. Hola, ¿tienes alguna pregunta? Eso que veis de hola, ¿tienes alguna pregunta? Aunque salga una foto de un humano, eso es un robot, ¿vale? Y de hecho, todo este tipo de contenidos hechos con inteligencia artificial son contenidos muy buenos para cuestiones técnicas. Si yo pregunto en Samsung, oiga, que el Samsung Galaxy Watch que yo tengo resulta que no se conecta con el móvil, pues él te va a responder muy bien. Pero amigo, si le preguntas, oye, ¿cuál de estas dos fotos prefieres? Venga, ánimo con el día. Eso va a ser mucho más complicado. Por lo tanto, la inteligencia artificial sin duda es el futuro. La inteligencia artificial sin ningún tipo de duda es el futuro en la creación de contenidos, pero no es el presente. Es decir, de aquí a que los robots puedan escribir artículos como lo hace un humano van a pasar muchos años. Ya os digo que van a pasar muchos años. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo los robots, incluso grupos de comunicación, ya están robots escribiendo para ellos. Sí que es verdad que un robot está calculado que puede escribir 2000 artículos en un milisegundo. Por lo tanto, esto sí que va a ser realmente increíble. Están calculados esos 2000 artículos en un milisegundo sobre cualquier tema. Pero bueno, para que eso funcione de verdad va a pasar tiempo. Por lo tanto, no me quiero, pues que el otro día estuve dando una sesión sobre inteligencia artificial y el futuro de los contenidos en la inteligencia artificial y os lo quería comentar porque la inteligencia artificial es el futuro. Cuando digo que es el futuro no es para dentro de 30 años, sino para dentro de 5 años. Es algo de lo que nos está ocurriendo en España y ahora en muchísimas cuestiones con el coronavirus, que hablamos de un montón de cosas, pero no estamos hablando de la tecnología y aquellos países en el que esto se tenga realmente en cuenta van a pegar un tirón increíble después. Bueno, no quiero incluir en estas cuestiones porque estamos hablando de contenidos. Bueno, ¿qué posibilidades hay de crear contenidos? Pues hay dos posibilidades. Una, un contenido que ya existe, lo comparto en mi red social y lo comento. Es decir, no todo el contenido que yo cree tenga que ser contenido 100% original. Eso sería absolutamente agotador. Yo puedo compartir una noticia, puedo compartir un mensaje, puedo compartir una frase célebre. ¿Qué quiero decir? No todo el contenido que yo parto en redes sociales es un contenido que tiene que ser original. Yo puedo hacer un retweet de un contenido que me gusta mucho y comentarlo. A eso es a lo que llamamos curación de contenidos. Hay dos tipos de contenidos que yo puedo crear en redes sociales. Por un lado, el contenido original y por otro lado, un contenido que ya existe, pero que yo lo cambio un poquito y lo adapto a mi red social. Eso le llamamos curación de contenidos. Yo, por ejemplo, puedo retuitear una noticia y puedo incluir mi valoración personal sobre esa noticia. Dicen que va a salir una vacuna dentro de 2 meses. Bueno, pues yo no simplemente, ese artículo no lo he escrito, yo ese artículo lo he retuiteado, pero pongo encima mi marchamo personal, mi marca personal, para que sea un contenido que realmente funcione y que sea mío, que refleje mi alma, lo que yo soy.
yo tengo que comentar ese contenido, no directamente lo que hago es retuitear, ¿eh? Porque entonces voy a conseguir muy poco. Entonces, fijaros que a esto es a lo que llamamos una curación de contenidos. Os lo digo porque a la hora de hacer un plan de contenidos, que veremos después cómo se hace, es muy importante pensar que no todos los contenidos los tenéis que crear desde cero, ¿eh? No todos los contenidos se crean desde cero, ¿vale? Sino que es muy importante tomar contenidos que ya existen y esos contenidos que ya existen, cambiarlos. Bueno, y hay otra posibilidad que es realmente crear contenido original. Vale. Aquí la pregunta es, ¿cómo creo un plan de contenidos original sin aburrirme, sin cansarme y sin que se me agoten las ideas? Mirad, yo os voy a decir mi experiencia. Os he dicho que yo tenía la principal empresa de España de gestión de redes sociales del mundo de la belleza. Llegamos a llevar 90 centros de belleza a la vez, spas, peluquerías, centros de estética. Y yo tenía muy claro una cosa. Si yo y todo mi equipo creábamos contenidos para esos 90 centros, al final eran miles de personas, cientos de miles incluso las que veían esos contenidos, fijaros que yo tenía muy claro que ese contenido yo no me lo podía inventar. ¿Qué quiero decir? Uno lo que no puede pensar es que se va a levantar por la mañana y va a decir, bueno, ¿sobre qué hablo hoy? ¿Qué es lo que me brota? ¿Qué es lo que me apetece hablar hoy? Si vosotros hacéis eso, tened por cuenta que en un mes ya no tenéis red social. ¿Por qué? Bueno, pues que a lo mejor un día te vas a levantar muy inspirado, pero lo habitual, yo por lo menos cuando me levanto por la mañana, hasta que desayuno y empiezo a encajar las neuronas, pues hay días que estoy muy creativo y otros días que no estoy nada creativo. ¿Eso qué significa? Si yo no he creado previamente un plan de contenidos para un mes, mi red social no va a durar ni un mes. Porque si tengo que publicar todos los días, dependiendo de la ocurrencia o de la creatividad que tenga ese día, creedme que eso no dura más de 15 días. No escribes contenidos más de 15 días. Por lo tanto, para ser un profesional de los contenidos, hay que hacer un plan de contenidos, ¿eh? Uno no puede crear contenido original en base a lo que a uno le brota. No, ¿vale? Entonces, lo pongo aquí en el PPT porque es mi experiencia mía y con mi equipo. Vamos a ver, no puedes publicar lo primero que se te ocurra. Tarde o temprano te vas a cansar. Es necesario aplicar una estrategia. Vale, ¿qué es lo que os voy a explicar ahora? Lo que os voy a explicar ahora es una estrategia, que es una estrategia creada por Vilma Núñez. No sé si alguno de los que estáis aquí conocéis a Vilma Núñez, es una de las grandes personas realmente relacionadas con todo lo que son los contenidos. Dentro, ella sabe de muchas cosas, pero a mi modo de ver, en lo que más aporta es en redes sociales. Ella es muy buena en redes sociales y contenidos. Yo la sigo y he aprendido mucho de Vilma. Entonces, yo esto que aprendí de Vilma lo puse en práctica en mi empresa y con mi equipo y es una pasada cómo funciona. Yo os voy a trasladar ahora cómo crear un plan de contenidos desde cero. Y esta es la técnica que os voy a explicar. Me gustaría, por favor, que todo el mundo que está en la sala, las 50 personas que están en la sala, me pongan un OK si se oye todo bien y si estáis OK, si estáis atentos a lo que voy a decir en esta diapositiva. Porque esta es la diapositiva más importante de toda la sesión. ¿Vale? Me gustaría que me pusierais un OK si todos estáis atentos. Es una diapositiva muy importante, ¿vale? Os voy a transmitir cómo hacer un plan de contenidos desde cero. Primero, he insistido varias veces. Por favor, un plan de contenidos hay que prepararlo. Pero ¿cuál es el verdadero problema?
que muchas personas, como no tienen un orden mental a la hora de crear contenido, se aburren. Y entonces sacan una lista y dicen, a ver, ¿de qué contenidos puedo hablar este mes? Y uno dice, bueno, pues a ver qué se me ocurre. Y estás con el equipo y dices, mira, podríamos hablar de esto y podríamos hablar de lo otro. Esto es un grandísimo error, un grandísimo error. Un plan de contenidos tiene que estructurarse en base a 3 parámetros. ¿Qué parámetros son? Parámetro temática, parámetro título y parámetro tipo de contenido. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, soy un enamorado de la montaña. Me encanta. Aquí en Madrid tenemos la Sierra de Guadarrama. Yo todos los fines de semana subo a hacer trekking y a hacer alpinismo cuando puedo a Gredos, ¿vale? Me encanta la montaña. ¿Por qué os digo esto? Os voy a poner el ejemplo de que yo tuviera un blog de montaña, ¿eh? Un blog donde hablo de cuestiones relacionadas con el trekking, etcétera, ¿vale? ¿Cómo organizo los contenidos de ese blog? Lo primero que tengo que definir con mi equipo son las temáticas. ¿Qué son temáticas? Las temáticas de un blog de montaña pueden ser primeros auxilios en montaña, nutrición en montaña, orientación, material, consejos de entrenamiento, cimas célebres, entrevistas a montañeros. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero tengo que definir es cuáles son las grandes temáticas sobre las que voy a hablar. Y estas son las temáticas de montaña. Y en el momento en que he definido las temáticas, todo está ordenado, todo tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque digo, todos los meses voy a crear 2 contenidos de cada temática. Y eso es mucho más fácil. Temática número 1. Primeros auxilios en montaña. Os pongo aquí, ¿vale? Temática número 1. Primeros auxilios en montaña. Lo tenéis en negrita y subrayado. Y os pongo aquí. ¿Qué hacemos con la temática primeros auxilios de montaña? Poner todos los meses 2 títulos de esa temática concreta. Por ejemplo, ¿cómo utilizar una manta térmica para mantener caliente a un herido? Bueno, ese título corresponde a la temática primeros auxilios en montaña. Otro título, cómo poner una venda a una rotura de tobillo. ¿Cómo llamar a los servicios de emergencia? ¿Veis? Lo primero que creo es un listado de temáticas y una vez que tengo claro ese listado de temáticas, ¿qué digo todos los meses? Voy a proponer 2 títulos por cada temática. De manera que propondré al mes 2 títulos para primeros auxilios en montaña, 2 títulos para nutrición en montaña, 2 títulos para orientación con el GPS, el GPS, 2 títulos para material. ¿Son mejores unas botas cramponables, no cramponables? ¿Son mejores la esportiva, la Garmin? ¿Es mejor me da igual, la Salomon, la Salewa? No sé. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento en que en vuestros contenidos, en la creación de vuestros contenidos, existe un orden, todo está hecho. Todo está hecho. ¿Por qué? Pues porque todos los meses con vuestro equipo, con este orden, vais a tener títulos de sobra siguiendo esta cuestión. ¿Qué es lo último que tenéis que hacer? Lo último que tenéis que hacer es indicar el tipo de contenido. Vamos a ver. ¿Cómo utilizar una manta técnica para mantener caliente un herido? ¿Yo esto qué lo voy a escribir? ¿En un post o voy a hacer un vídeo para colgarlo en YouTube? Donde venga como si yo estuviera herido, cómo poner la manta térmica sobre la nieve para calentarme. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tipo de contenido voy a crear? Bueno, pues fijaros que son las 3 preguntas a la hora de crear contenidos. ¿Qué temáticas son las temáticas de mi marca? ¿Qué título voy a hacer para cada temática? Y dentro de ese título, ¿qué tipo de contenido? Señoras y señores, ya está. Este es el esquema más eficaz que me ha dado grandísimos resultados.
a la hora de la creación de contenidos. De esta manera no te vas a volver loco, de esta manera no te vas a aburrir, de esta manera no va a depender dependiendo de la creatividad de cada día lo que te brote. No, 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 no. Tú, con tu equipo o tú solo, vas a crear todos los meses en base a esto un plan de contenidos, definiendo las temáticas, estableciendo los títulos de cada temática y estableciendo el tipo de contenido de cada título. ¿Se ha entendido esto? Esto es esencial, ¿eh? ¿Esto lo habéis entendido? ¿Tenéis algún tipo de pregunta? Vamos a ver. Venga, Flor dice que sí, Ederson dice que bien, Gladys lo ha entendido, ¿vale? Bueno, entendido, bien, sí, perfecto. Bueno, pues todo el mundo, todo el mundo parece que esta diapositiva principal, que es la diapositiva más importante que voy a hacer hoy, la ha entendido. Es una manera de estructurar un plan de contenidos. Vale. ¿Qué nos queda ahora? Fijaros que yo con mi equipo ya tengo un listado con temáticas y con diferentes temas y con diferentes contenidos. Una vez que yo tengo ese listado, ¿qué es lo que tengo que hacer? El paso siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer un cronograma de contenidos. ¿Qué es un cronograma de contenidos? Muy sencillo. Todo ese listado de cosas que tengo para publicar ese mes, ¿qué es lo que hago? Decido cuándo lo publico. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama un cronograma de contenidos y os recomiendo esta plantilla que tenéis aquí. ¿Qué es lo que hago en un cronograma de contenidos? Muy sencillo. En primer lugar, poner el título del contenido. Lo pondría en esta primera columna. Pues bueno, pues sería contenido, pongo el título, ¿cómo utilizar una manta térmica? O la comparación de comparativa, las 3 mejores botas de montaña para hacer escalada en hielo. Venga, pues fenomenal. Yo pondría en esta primera columna el título. En la segunda columna voy a poner la semana en la que se va a publicar en redes sociales. Este contenido, evidentemente, yo lo puedo publicar en mi blog o lo puedo publicar directamente en las redes sociales. Lo mejor es publicarlo en el blog si quiero hacer posicionamiento y vincularlo a las redes sociales. Por lo tanto, la semana número 2 o la semana número 3 es cuando yo publicaría ese contenido. ¿Qué día de la semana lo voy a publicar ese título concreto? Pues ese día lo que voy a hacer es decir, yo este contenido lo voy a publicar el lunes. Y fijaros que voy a publicar, si es en horario de mañana y tarde o noche, a qué hora se publica y en qué red social lo voy a publicar. Pues lo voy a publicar en Facebook, en Twitter y en YouTube, por ejemplo, si es un vídeo. Fijaros que tenemos claramente un cronograma de contenidos. Ahora ya está todo ordenado. Yo tengo un listado de contenidos. Ese listado de contenidos, ¿qué es lo que hago? Lo voy a pasar a mi cronograma de contenidos. Y hay una pregunta muy interesante que dice Yasmina. Y dice, ¿y cómo hacemos para que los contenidos no parezcan repetitivos? Muy sencillo, Yasmina. Yo lo hacía en mi empresa y es algo que te reconozco y te recomiendo. Todos los contenidos que están publicados deben de estar en lo que llamamos un repositorio de contenidos publicados. De manera que cuando vayamos a elegir un tema, nosotros podamos comprobar cuándo es la última vez, en qué fecha que hablamos de ese tema. Por ejemplo, si yo pongo un ejemplo y digo, bueno, pues voy a hacer una comparativa de las mejores botas de hielo. Yo antes de escribir un contenido y de elegir ese título para una temática, ¿qué es lo que voy a comprobar? ¿Qué año y qué día publiqué por última vez la última comparativa de botas para hielo? Porque creedme, todo lo que no se apunta se olvida. Y creedme también que vuestro equipo va a rotar, no van a ser siempre los mismos. Por lo tanto, si tú contratas a una persona para
que escriba contenidos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Comprobar los contenidos según llega a la empresa, los contenidos que ya se han publicado. ¿Y cuándo se han publicado? Porque una persona no va a llegar y a decir, oye, ¿por qué no hablamos de esto? No, no, si es que de esto lo hablamos hace 2 meses. Por lo tanto, en base a la pregunta de Yasmina, no sé si te ha quedado clara, Yasmina, en base a la pregunta de Yasmina, tenemos que tener un listado con todos los contenidos que hemos creado y la fecha en la que han sido publicados. Todos y cada uno de los títulos deben de estar en un cronograma de fechas de publicación. ¿Vale, Yasmina? Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si no nos vamos a repetir mucho. Todo lo que no se escribe y todo lo que no se ordena, si uno empieza a crear los contenidos que se le van ocurriendo, eso no funciona más de 15 días, creedme de verdad. Por lo tanto, fijaros la importancia de este cronograma. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda una cosa muy importante, muy importante, y es la actualización diaria. La actualización diaria y la evaluación diaria. ¿Esto qué significa? Significa que todos los días tengo que analizar cómo han funcionado esos contenidos. ¿Por qué? Pues porque yo me debo a mis lectores. Si yo publico un tipo de contenidos que no tiene un like, pues a mí me parece que ese contenido puede ser muy interesante, pero no lo es. Es decir, todos los días tenemos que ver los nuevos fans que se han incluido en nuestra página. Aquí lo tenéis, ¿vale? El total de fans que tienes, cuántos fans se han dado de baja, si las publicaciones gustan, si hay comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días deberíais tener hecho un reporte, desde luego si no diario, sin duda semanal, donde se pregunte por todas estas cuestiones. Es decir, bueno, cuántas me gustas han tenido una publicación, los comentarios que han tenido una publicación, cuántos compartidos tiene la publicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque un buen o mal contenido no es un contenido que yo digo que sea bueno o malo. No. Un buen contenido es aquel contenido que ha gustado mucho a mi público. ¿Y cómo sé si ha gustado mucho? Pues si tiene mucho engagement. Por lo tanto, es absolutamente indispensable saber si mi contenido ha gustado o no. ¿Y cómo lo sé? Pues muy sencillo. ¿Cuántos likes tiene? ¿Cuántos shares? ¿Cuántas veces se ha viralizado, se ha retuiteado, se ha dado share? ¿Y cuántos comentarios tiene ese contenido? Evidentemente, pues esto es muy interesante. Por lo tanto, fijaros, ¿cuáles son los diferentes pasos? Hago un breve resumen para aquellos que han llegado tarde. Primero, importantísimo, definir el tono de la comunicación en base a el conocimiento que tengo de los clientes. Segundo, establecer las palabras clave sobre las que voy a hablar. Tercero, todo lo que es la identidad digital. Importantísima la identidad digital. Si yo puedo crear unos contenidos fantásticos, pero con unas fotos en el blog horrible, con un logo malísimo y con un tipo de letra que no hay quien lea, la identidad digital tiene que estar totalmente optimizada. Cuarto, escribir contenidos en base a temática, título y tipología. Eso me va a hacer organizarme de manera que cree un plan de contenidos realmente adecuado y establecido en el tiempo. Ese plan de contenidos tengo que incluirlo en un cronograma. Es decir, yo tengo que saber esos contenidos cuándo se publican, tanto yo como las personas de mi equipo, ¿vale? Y por último, es imprescindible medir, es decir, esos contenidos, cómo están funcionando, ¿vale? Deciros que hay muchísimas herramientas que nos van a ayudar a la hora de crear contenidos. ¿Cuál es mi preferida? HotSuite.
HotSuite es la herramienta que he utilizado siempre, tanto como empresario como community, a la hora de colgar contenidos. No sé si alguno de los que estáis aquí conocéis HotSuite, si alguno lo habéis utilizado para, bueno, pues colgar contenidos en redes sociales. Es una herramienta muy barata que nos permite programar los contenidos en redes sociales. ¿Qué me gusta mucho de esta herramienta? Carla, por ejemplo, que la utiliza, pues que me permite crear equipos y que yo puedo manejar a diferentes community managers, yo puedo manejar equipos dentro de la herramienta asignando jefes de equipo que puede hacer cada uno puede editar, otro puede colgar. Eso me gusta mucho de la herramienta. Me gusta mucho que es muy barata y hay otra cosa que me encanta de HotSuite. Y es que es una herramienta que te permite crear contenidos a varios meses vista. ¿Eso qué significa? Significa que evidentemente cada contenido que tú publicas en las redes sociales no estás en ese momento en el ordenador. No estás en ese momento en el ordenador, en tu PC, creando ese contenido, sino que tú programas todos los contenidos mensuales en una herramienta y esa herramienta se encarga de publicarlos. Esa herramienta, hay muchas, pero insisto, y yo no trabajo para HotSuite, ¿vale? O sea, no me llevo nada, pero desde luego de todas las herramientas que he probado, sin duda alguna, la que más me parece interesante es sin duda HotSuite. Es la herramienta que más os va a interesar. Pues fijaros lo que acabamos de conseguir, ni más ni menos. Lo que acabamos de conseguir es que si a cualquiera de las 48 personas, 47 porque estoy yo también, que estamos así, os contrata mañana una empresa, fijaros que ya tenéis todos los pasos necesarios, vais a ir con seguridad para hacer vuestro trabajo de manera adecuada. Incluso si alguno de vosotros es emprendedor, quiere tener un blog, va a seguir estos pasos paso a paso y yo os aseguro que es la mejor manera de organizar vuestro trabajo. Vamos a dedicar unos minutillos a preguntas, y realmente creo que es muy interesante las preguntas que vais a hacer. Valeria dice, programar las publicaciones, podéis hacer las preguntas que queráis. Voy a leer algunas, si hay muchas, pero ya sabe que el primero que pregunte, se aseguro que respondo seguro en los 5 minutos que nos quedan. Venga, Valeria. Dice, ¿programar las publicaciones perjudican el alcance que me da en la red social? En absoluto, Valeria. Las publicaciones programadas a través de HotSuite tienen exactamente el mismo impacto que si tú esas publicaciones las colgaras a las 8 de la mañana todos los días desde el punto de vista exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque las redes sociales basan su viralización en base al engagement. En base al engagement. ¿Eso qué significa? Significa que en el momento en que se publica algo, pues evidentemente, si ese algo, esa noticia empieza a recibir likes, shares y comentarios, se va a viralizar muchísimo más en la red social. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, da exactamente igual que publiques esas noticias o esas publicaciones a través de HotSuite que a través de otra programación que sea manual tuya. Vale, Carla dice, contenidos distintos en cada red social. No es lo mismo publicar en Facebook que en Twitter, adapta tu título para que una de red social. Sí, evidentemente, Carla, esto es una sesión de 1 hora. Sobre esto podríamos hacer un curso, un curso. Y realmente, por supuesto que hay que adaptar no solo el título, sino por supuesto también el contenido a la red social. No es lo mismo TikTok que Facebook. En Facebook el contenido va a ser siempre mucho más serio que el que yo publique en TikTok. Entre otras cosas porque en TikTok y YouTube va a ser simplemente un contenido en vídeo. No puede ser un vídeo normal, sino que tiene que ser un vídeo muy corto, muy rápido. Es decir, Carla, no solo el título, que por supuesto, sino que incluso el tipo de contenido va a cambiar dependiendo de la red social. Esto daría para mucho, pero evidentemente muchas gracias por tu apreciación.
Bueno, excelente presentación. Muchas gracias, Alexander. Ederson dice, nunca creí en las redes sociales para mi negocio, pero ahora estoy entendiendo cómo se debe hacer. Eso es. Bueno. ¿Cuál es la franja de horarios ideal para publicar contenidos? La pregunta del millón, Yasmina. La pregunta del millón. Voy a responderte de una manera que a lo mejor te asombras. Todas y ninguna. Mira, yo he probado contenidos a todas las horas del día. Para mí hay un momento muy bueno. Tres momentos muy buenos. En realidad nosotros estamos todo el día con el móvil, ¿vale? Y aunque estemos trabajando de vez en cuando, ¿vale? Pero cuando realmente creo que funciona muy bien la comunicación es cuando la persona se sienta en el trabajo y antes del trabajo mira sus redes sociales, dependiendo del país. Pero de 8 a 10 de la mañana en España funcionan muy bien los contenidos, ¿vale? De 8 a 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando las personas están leyendo sus redes sociales que se acaban de levantar y antes de empezar el trabajo ven sus redes sociales. Otro momento muy bueno, media hora antes de la comida. ¿Por qué? Pues porque lo mismo, las personas hacen el descanso y en esa media hora antes de la comida que estamos ya ahí preparando y en la propia comida, las personas chatean. A mediodía es un muy buen momento. Y después, a la hora de salir el trabajo, ¿vale? También es un muy buen momento. Bueno, pues dice, cuando desconoces el tema sobre el que te piden que publiques alguna recomendación, bueno, pues realmente la recomendación es que investigues muy bien y decirte que no tienes por qué conocer muchísimo un tema para escribir de él. Lo más importante, Extraordinarias 21, lo más importante es tu lenguaje, que sepas adaptarte a tu público. No es tan importante lo que escribes, que también tiene que ser bueno, pero no se necesita un premio Nobel para escribir. Lo importante es que tu lenguaje, tu comunicación, sea realmente buena. Por lo tanto, Extraordinarias de verdad. No pienses que no puedes hacerlo. Claro que puedes hacerlo, ¿vale? Y realmente tú puedes escribir sobre un montón de cosas si escribes bien, si llegas a tu público. Eso es lo más importante. Alejandro dice que hay redes sociales que penetran más en un país que en otro. Claro, tú, por ejemplo, Alejandro, prácticamente en todo el área del arco latinoamericano hay muy pocas personas que tienen LinkedIn. Y LinkedIn en Europa es súper utilizado a nivel profesional. Yo muchos alumnos que tengo sudamericanos les digo, venga, compartirme. Y muchos no tienen un perfil en LinkedIn porque en sus países de origen, en todo lo que es el arco andino, etcétera, no es una red que se utilice muchísimo. Y sin embargo, LinkedIn en España a nivel profesional y en toda Europa es importantísima. Yo por ejemplo doy muchas clases a alumnos chinos, tengo muchísimos alumnos chinos y las redes sociales que se utilizan en España no suenan en China. En China Facebook, todas estas redes sociales no se usan, muchas de ellas están prohibidas por el gobierno chino. Y sin embargo, todo el mundo en China utilizan el sustituto de el sustituto de WhatsApp, que se llama WeChat, y por supuesto TikTok. Todo el mundo en China está con TikTok ahora mismo. Todo. China ahora mismo es TikTok. Todo el mundo está en TikTok. Es la revolución. ¿Vale? Evidentemente depende del país donde estés, pues realmente pues tendrás que adaptarte a las redes sociales. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido un placer estar con vosotros y nada, pues ahora compartiré la presentación con mis compañeros de CUP para que la tengan disponible y podréis ver de nuevo esta charla más adelante cuando queráis. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os haya parecido práctico y sobre todo que alguno de vosotros, por favor, pongáis en práctica esto y os funcione de verdad. Pues nada, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente conferencia.